Hola a todos. Hoy estoy muy contento porque tengo acá conmigo Andrea Vargas de Avalabs, la empresa responsable por la blockchain Avalanche. Y también porque Andrea vas a venir a Río de Janeiro para el evento, el Blockchain Rio. Entonces, muy bienvenida, Andrea, y gracias por aceptar las dos invitaciones. No, muchísimas gracias a ti, Marcelo. Digo, primero por este espacio para poder hablar sobre Avalanche y también allá en Río la invitación para poder estar presentes en el evento y también, bueno, compartir un poquito sobre lo que se ha venido trabajando en Avalanche y bueno, también el impacto que ha tenido en Latinoamérica. Así que, pues muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí. Excelente. Muy bien, entonces, para que conozcamos mejor a usted, ¿podría decir cuándo y cómo empezaste en el mundo cripto y también en Avalabs? Claro que sí, y bueno, un poquito antes, mi papel dentro de Ava Labs también, yo ahora estoy como Community Manager en Latinoamérica y también como Developer Evangelist. Entonces, mucho de mis tareas dentro del ecosistema en Latinoamérica es buscar toda la parte de educación, toda esta parte de que de repente alguien llega al ecosistema y dice, ¿por qué hay una nueva tecnología? ¿Qué es lo que me está ofreciendo? Versus todas estas gamas y alternativas que existen en el ecosistema y también para las personas que recién comienzan, ¿no? A veces suele ser un poco intimidante integrarse al mundo cripto y desde mi papel es buscar apoyarlos para que este paso sea pues un poco más suave y tener como de alguna forma una guía. Y, y bueno, un poquito cómo comencé yo o mi background, yo estudié la maestría en ciencias en computación, entonces entré muy del lado académico, yo estaba como muy familiarizada con cómo funcionaban las blockchains a nivel muy técnico. Pero eventualmente conocí a Kevin Segnicki en algún momento en el que él fue a mi universidad a dar una plática sobre justamente el consenso de Avalanche y en ese momento yo dije, esto está increíble, me gusta muchísimo y voy a investigar un poco más. Mi idea era tomar el tema del consenso de Avalanche para hacer mi tesis de la maestría. Entonces fue meterme a investigar mucho más contenido, revisar el white paper, revisar como toda esta información que pues en algún momento estaba disponible en aquel entonces y eventualmente empecé a participar en la comunidad, ser parte de las actividades que se realizaban también y de repente también ya yo estaba contestando, digamos, ciertas dudas técnicas que podían llegar a surgir en la comunidad, pues obviamente de un proyecto nuevo y eventualmente fue como llegué a trabajar también en Nava Labs, ¿no? Pero bueno, antes obviamente siempre se empieza en este mundo pues un poco con Bitcoin, Ether, digo, esta participación, digamos, como de cajón, ¿no? Que llegas y llegas también ahí. ¿Y Pero en qué año fue? ah, yo creo que mi primer compra de criptomonedas en algún momento fue en 2018. 18. Sí, pero yo en cripto creo que a veces no es tanto el tiempo que llevas en cripto, sino la intensidad con la que te metes, porque de repente he visto gente que lleva muy poco en cripto, que lleva, no sé, un año, pero que se metió, que se puso a interactuar con los protocolos, que se puso a leer, investigar y como una participación muy activa. Y de repente ya es como que sabe muchísimo de lo que está ocurriendo porque todo es muy nuevo, ¿no? Entonces, siempre hay que estar en constante aprendizaje, etcétera. Pero sí, digo, empecé en 2018, pero hasta que empecé a trabajar en Avalabs fue, bueno, esta plática que conocí a Kevin fue en 2019, en noviembre, si mal no recuerdo, y Avalanche sale hasta septiembre de 2020. Entonces, bueno, ya traía ahí un poco de antecedente de lo que era la plataforma y ya antes de que saliera yo ya estaba encantada con la propuesta que traía, ¿no? Ah, muy bien. Yo también, yo estoy en contacto con el protocolo de consenso Avalanche hace bastante tiempo, ya fue en final de 2018 y yo estaba en la comunidad de Bitcoin Cash y fue allá que yo conocí el protocolo de consenso y yo conocí a Avalabs por causa de Gabriel Cardona. Uf. Ya ya hice una grabación de video con él también hace un año, ahora, y fue por causa de un Twitter de Gabriel Cardona en 2020 que yo supe del ICO, de la Public Sale de Avalanche, y yo pude participar aún desde la Public Sale.
Que esa fue en julio 2020, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, exactamente. Sí. Julio Sí, no, 2020. ha sido una experiencia todo lo que ha crecido en este tiempo también Avalanche. Cuando lo ves en retrospectiva y dices, bueno, es que no han pasado ni 2 años, como que a veces es impresionante todo lo que se ha construido en tan poco tiempo, ¿no? Sí, 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 seguro. Y dijiste que es Developer Evangelist. ¿Podría explorar un poquito mejor qué sería exactamente un Developer Sí, Evangelist? digamos, intentar hacer como una traducción técnica hacia personas que están intentando entrar al ecosistema desde el lado de desarrollo. También, pues existen muchas dudas técnicas, ¿no? Desde el lado de cómo puedo, bueno, en un inicio era cómo pongo un nodo validador, ¿no? ¿Cómo puedo empezar a Ok. participar en la red? ¿Cómo empiezo a generar herramientas? ¿Qué herramientas existen? ¿Por qué es distinto el desarrollo? ¿O qué es lo que se puede hacer a nivel construir en el ecosistema, no solamente a nivel eh, aplicaciones, sino también a nivel protocolo, con las subnets? ¿Cómo es esta transición? Y de alguna manera, pues vemos que mucha construcción está, digamos, a nivel Estados Unidos, Europa, etcétera, pero también en Latinoamérica hay muchas ganas de construir. Y a veces como este puente, digamos, en el idioma puede ayudar muchísimo en el desarrollo de estas soluciones, o que te lo expliquen, digamos, un poquito a veces más procesado, ya como un poco resumido para que alguien pueda empezar a entenderlo, ver como los puntos clave también para el desarrollo y cómo lo puedes llevar a cabo. Desde un lado ya sea a veces muy de negocio hasta un lado muy técnico, ¿no? Entonces, digo, es pasar por la gama de qué tan simple quieres la información y a quién te estás dirigiendo para poder hacer esa traducción de algo que puede ser muy técnico como la infraestructura en sí misma, ¿no? Sí, excelente, muy bueno, porque Brasil, no sé si has visto, pero Brasil salió en un reporte de MetaMask, que es el segundo país del mundo con más usuarios del DeFi de la cartera. No sé también cómo está con la de Avalanche, la Core. Y también yo estoy en contacto acá con algunas empresas que están empezando a desarrollar proyectos de blockchain también. Entonces, seguro que es muy bueno saber que tú puedes ayudar en ese contacto, en las personas empezar en Avalanche. Muy bueno. Sí, y la verdad es que creo que precisamente lo que dices de la posición en la que tiene Brasil, muchas veces también empezamos a ver países así como en Argentina, que también hay un hub de desarrollo importante cripto, y la adopción que en Latinoamérica yo a veces pienso que no es tanto de que queramos adoptarla, sino que necesitamos adoptarla por las condiciones pues económicas que estamos viviendo en Latinoamérica en particular, ¿no? Entonces yo creo que es un sentimiento generalizado de la región y que hay que impulsarlo cada vez más, ¿no? Sí, seguro. Bueno, ¿y cuáles son los diferenciales de Avalanche? Porque hay muchas soluciones, hay muchas blockchains. ¿Cuáles serían los principales diferenciales de Avalanche? Ok, yo me gusta ponerlo en dos pilares digamos, como foco, ¿no? El primero de ellos es a nivel desempeño, ¿no? Cuando hablamos de una blockchain, al final nos referimos a infraestructura que queremos que sea capaz de procesar miles de transacciones con miles de validadores sin afectar su desempeño, ¿no? Al final eso es escalar. Yo creo que uno de los diferenciales más importantes que tiene Avalanche es el enfoque de cómo está escalando. Y en ese sentido, hay dos grandes pilares. El primero es a nivel consenso, es decir, cómo utiliza los recursos Avalanche de una manera eficiente para que pueda, digamos, una sola cadena de entrada tener un mejor desempeño, ¿no? Y este es como el primer factor, ¿no? Es el consenso como tal. Y la segunda es la arquitectura, que si bien normalmente estamos muy acostumbrados a escuchar la blockchain de Bitcoin, la blockchain de Ethereum, la blockchain, eso es solo una cadena, ¿no? Pero en realidad Avalanche te permite incluso crear tus propias blockchains, ¿no? Crear tu blockchain as a service, por decirlo de alguna manera, ¿no? Formando de esta manera una red de distintas soluciones, ¿no? En Avalanche tú puedes tener blockchains públicas o privadas, puedes tener permisionadas, no permisionadas. Es decir, tú puedes tener, y como me gusta también ver Avalanche, es como una caja de herramientas para que construyas la mejor infraestructura para tu caso de uso. De esta manera, al final vemos que el mundo está compuesto por distintos casos de uso y distintos requerimientos. Y de alguna manera el tener o acotarlo a una sola blockchain es como intentar solucionar todos los problemas del mundo con una sola solución. Y en el caso de Avalanche es lo contrario, ¿no? Es
crea esa solución que se va a adaptar de mejor forma a este caso de uso en particular, ¿no? Entendemos la diversidad de la naturaleza de las cosas y es eso, ¿no? Es una capacidad de adaptarse a todas ellas desde un nivel tan bajo como se requiera, ¿no? A nivel infraestructura o a nivel incluso aplicación con toda esta diversidad que estamos viendo de casos de uso, ¿no? Sí, sí, muy bien, excelente. Yo también me gusta muchísimo la blockchain de Avalanche. Yo creo que muchas personas aún no conocen o no fueron al fondo porque como hay muchas blockchains distintas, tenemos que hacer ese trabajo de hablar de Avalanche. Yo ya tuve charlas con muchos otros canales de YouTube y muchos de ellos no sabían de eso, por ejemplo, que pensaban que Avalanche era solo la EVM. Ah, es una Sí, copia de Ethereum. Y no, no, este es solo un ejemplo. Entonces, creo que sí. hay un trabajo en ese sentido. Y también Avalanche es una blockchain muy joven. La mainnet empezó hace menos de 2 años, fue septiembre de 2020. Pero, ¿podrías decir cuáles son las partes que cree que Avalanche ya ha tenido éxitos y dónde aún hay camino para mejorar? A ver, yo creo que cuando Avalanche se presentó al mundo, digamos, con una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Porque al final, digo, desde el lado de consenso, que es de lo más interno de cómo funciona una blockchain, hasta su arquitectura misma de multicadenas, etcétera, presentó algo muy nuevo, ¿no? Que en un inicio genera incertidumbre, ¿no? Genera ¿y si va a funcionar? Y yo creo que ese es uno de los grandes éxitos que ha tenido Avalanche hasta ahora, ¿no? Que ha demostrado que lo ha hecho, ha demostrado mediante el lanzamiento de las primeras dos subnets que efectivamente el esquema de subnets funcionó, trayendo, digamos, una mayor capacidad de red, aceptando un mayor número de transacciones sin un impacto en los costos, ¿no? Lo que vimos cuando salió la primer subnet de DeFi Kingdoms era atraer muchísimas transacciones, pero cuando salió la subnet de Swimmer Network, que fue esta segunda, era liberar toda la presión que estaba, o toda la actividad que se estaba viviendo en la cadena C hacia su propio ecosistema, bajando los costos, ¿no? De tal forma que eran más transacciones y menos costos. Entonces, yo creo que de alguna manera el probarse a sí mismo, no solo a nivel tecnología, sino también a nivel mercado, a nivel adopción, fue uno de los grandes éxitos que he tenido, ¿no? Por supuesto, todo esto se ha dado mediante distintas iniciativas, desde programas de incentivos que se lanzó como el Avalanche Rush para incentivar el uso de DeFi, hasta la creación de nuevas herramientas que te permitan un onboarding más fácil ahora por ejemplo, con Core, ¿no? Core es esta extensión que es como una sola ventanilla para que tengas todo, desde la compra de fiat hasta tus swaps, que puedas empezar a hacer, mantener ahí tu portafolio de NFTs, etcétera, ¿no? Es decir, antes un usuario tenía que ir al exchange, pasar el KYC del exchange, mandarle una wallet, ver qué wallet te conviene, tener como distinto tipo de interacciones con distintas plataformas que de alguna manera también van afectando al usuario, ¿no? Y creo que de alguna manera el lanzamiento de este tipo de herramientas ayuda a generar una mejor experiencia, ¿no? Pero definitivamente creo que el crecimiento que ha tenido Avalanche, tanto a nivel adopción como a nivel valor que está atrayendo al ecosistema, ha crecido, pues bueno, convirtiéndolo en una de los ecosistemas principales de uso dentro de toda la gran oferta que hay de blockchains, ¿no? Sí. ¿Y dónde tú crees que aún hace falta o tal vez tienen que trabajar más o que para seguir creciendo? Sí, a ver, yo creo que a pesar, y es un poco de éxitos y que todavía quedan por resolver, y sigue siendo en el tema de los usuarios, ¿no? Pensando, al final, Avalanche, al ser una infraestructura tan flexible, te permite llegar a un alcance que no se ha visto aún, ¿no? Y mucho lo dice Gun, ¿no? En esta idea de tokenizar los activos del mundo, en tokenizar el valor económico global. Y creo que uno de los retos que más enfrentamos al tener como este target o este objetivo en particular es buscar cómo hacer esa adopción lo más fácil para el usuario, ¿no? Si bien esta herramienta, por ejemplo, que menciono, Core, es cada vez más sencilla para los usuarios, el ideal es que el usuario no sepa que está usando cripto, ¿no? Que no tenga ningún roce, ninguna experiencia donde diga de repente
que no sienta esa barrera o que tiene que dar un paso difícil hacia este nuevo mundo Web3, ¿no? Sino que lo haga a veces sin darse cuenta, de la misma manera en la que, y se menciona mucho en el ecosistema, ¿no? De la misma manera en el que uno ahora usa Internet sin saber que es TCP/IP, que pueda de repente empezar a utilizar blockchain sin saber qué es el consenso Avalanche, ¿no? Entonces, creo que ese punto es en el que todavía hay mucho camino por hacer y que eventualmente no solo Avalanche desde sí mismo está trabajando en él, sino todo el ecosistema en conjunto. Creo que es uno de los objetivos que tenemos, así que tenemos que seguir trabajando hacia ello, ¿no? Sí, sí, perfecto. Y bueno, ¿hay alguna novedad o yo sé que hay muchas subnets en testnet de Avalanche, hay muchas cosas por venir, pero ¿hay algo que tú ves como algo que está se desarrollando y que debemos ver creciendo en el corto o medio plazo? Sí, a ver, yo creo que algo, así como hemos tenido la ola DeFi, la ola de NFTs, yo creo que la siguiente ola fuerte va a ser la ola de gaming. Y Gaming. creo que Avalanche está siendo como una plataforma e incluso un hub del desarrollo de estos juegos, ¿no? Porque de alguna manera la oferta que te traen las subnets y mucho en el sentido de escalabilidad, ¿no? Cuando hablamos de traer un juego a blockchain, no hablamos de a veces 100,000, 200,000 transacciones, estamos hablando de cientos de millones de usuarios que llegan a transaccionar en una red. Y de alguna manera la propuesta de la subnet les permite eso, les permite poder tener predictibilidad en el comportamiento de sus juegos, de sus aplicaciones y el brindar esta experiencia que ellos buscan también a sus usuarios. De tal forma que bueno, tenemos justamente unas 60 subnets que vienen, que tenemos, digamos, ubicadas solamente de gaming, ¿no? Solo de Entonces, gaming. solo de gaming alrededor de 60. Entonces, creo que eso viene también muy, muy fuerte y en especial cuando empiezas a ver la naturaleza de esos juegos, en el sentido de que son juegos AAA, juegos que vienen de grandes estudios de videojuego. Tenemos el caso ¿cómo se llama este juego? Castle Crush, que es un juego que era Web 2, que tiene millones de usuarios que lo juegan y de repente empieza a pasarse a Web 3, que son juegos que de alguna manera rompen el modelo típico de play to earn en el que la gente solamente jugaba por ganar los tokens o farmearlos, que era más bien como un DeFi con pasos extra más que un juego, sino que realmente tienen una propuesta, un modelo de juego ya diseñado que ahora están cambiando, digamos, la forma en la que lo monetizan. Entonces, creo que viene ahí muy interesante el desarrollo del gaming en Avalanche, pero bueno, también vemos que existe cierto interés, por ejemplo, institucional por empezar a sacar blockchains, digamos, con ciertas características que puedan ser adaptadas a regulación, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay distintas vertientes que se ven venir en el ecosistema, pero bueno, sin duda creo que la de gaming va a ser un caso de uso bastante explosivo en Avalanche. Ah, sí, muy bien, excelente. Bueno, yo hice alguna cosa en games, yo he jugado Crabada, pero games no es mi playa. A mí me gusta mucho más la parte financiera, las corretoras, las decentralized exchanges, que creo que Avalanche tiene una ventaja muy grande en eso, porque se puede confirmar la transacción muy rápido, en menos de un segundo, y Avalanche tiene muchos validadores, tiene una descentralización muy, muy grande, esto que me gusta muchísimo. Incluso hay una plataforma que ahora está muy popular, la GMX, que Sí. está en Avalanche también, y yo estoy muy contento, me impresiona esa DEX. Sí, Um, creo que hay muchísimo también del lado de DeFi, ¿no? Desde el DeFi totalmente descentralizado hasta la participación institucional en DeFi, ¿no? Que de repente, si tú quieres empezar a meter a todos estos jugadores institucionales, pues sí, muchas veces están regulados, ¿no? Y el hecho, por ahí salió que se está también buscando hacer una subnet institucional para este tipo de jugadores con un KYC nativo, donde ellos dentro de su subnet, digamos, regulada, van a poder seguir teniendo estos beneficios de blockchain,
Sí. pero bajo ciertos beneficios o bajo cierto cumplimiento de la exigencia de la ley, ¿no? Entonces creo que eso también se va a poner bastante interesante para jugadores institucionales. Pero bueno, el DeFi, digamos, por sí solo también tiene todas estas ventajas que tú dices, ¿no? La finalidad de las Sí. transacciones. Creo que eso es a veces algo que la gente da por sentado en el ecosistema sin ver la importancia que realmente tiene que tú sepas que tu transacción ya se quedó ahí y que no va a haber una reorganización de bloques, un revertimiento de la transacción, que creo que es fundamental para empezar también a hablar de casos de uso reales e interacciones reales donde tú necesitas esa certeza para operar pues en el mundo comercial real, ¿no? Es creo que uno de los Sí. puntos más importantes. Sí, a mí lo que me gustaría mucho ver, y aún es difícil encontrar en cripto, es, por ejemplo, yo no tengo stocks de empresas de Estados Unidos, pero me gustaría comprar directamente de mi wallet, sin tener que abrir cuenta en un banco en Estados Unidos y toda la burocracia. Esto es algo que yo estoy buscando, que creo que debemos ver en algunos meses, pero no, es difícil encontrar en cripto hoy una plataforma para invertir en cualquier tipo de activo financiero. Sí, por ahí digo, mucho del tema es también la parte de que son securities, ¿no? Y cómo puedes Sí, empezar a tener inversiones ahí. Hay un caso bastante interesante de un equipo de esports que se tokenizó a él mismo, tokenizó, digamos, al equipo. Entonces entra también como security, pero ya lo empieza a comercializar, ¿no? Obviamente traen todo el respaldo de la comisión, de hecho esto se hizo en España, así que bueno, de repente hay casos muy interesantes o ahora mismo está la parte bueno, acaba de salir el día de hoy la tokenización de películas, ¿no? Para que tú puedas hacer el financiamiento de una película, participes en esto y adquieras ciertos derechos, ya sea de regalías, etcétera, ¿no? Como inversionista. Entonces, ese mismo modelo se está dando también a nivel toda la parte de litigios con los ILO, que es Initial Litigation Offering. Entonces, bueno, toda una cantidad de servicios financieros que se están llegando a Avalanche y que se están a veces reinventando a sí mismos, incluso dentro del ecosistema blockchain, ¿no? Entonces, definitivamente creo que vamos a empezar a ver todo este tipo de activos con más fuerza cada vez y pues eventualmente todo va a ser, digamos, como este universo cripto de distintas soluciones que van desde lo DeFi, NFTs, gaming, muy institucional, etcétera, ¿no? Creo que hay también muchísimo valor que está disponible para captarse, mucho más allá de temas especulativos, ¿no? Muy centrados en generar valor como mejora de procesos, como certificación de documentos, como todo este tipo de cosas que a veces es como la parte aburrida de cripto en el sentido de que, bueno, no vas a tener quizá ahí grandes yields, etcétera, pero al final trae mucho valor, ¿no? Y trae mucho valor al final a los principios que tiene blockchain de trazabilidad, inmutabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver muchísimo de todo eso muy pronto. muy bien. Y bueno, estamos en un año difícil para los mercados en general, es el bear market. ¿Y cómo está Avalabs preparada para, no sé, un año o dos de bear markets? ¿Cómo la capacidad financiera para seguir trabajando? Claro, y creo que es un punto también muy importante de revisar, más en el contexto que hemos visto de distintas plataformas ahí teniendo dificultades para superar estas condiciones financieras. Y bueno, en general Avalabs ha sido una empresa bastante sólida, digo, en el manejo también de sus finanzas, que incluso ni siquiera hemos visto como un recorte de personal como se ha visto en otras empresas, ¿no? E incluso lo contrario, ¿no? Seguimos contratando, seguimos creciendo y vamos bajo la premisa de que hay que seguir construyendo y estas son las mejores épocas para hacerlo, ¿no? El bear market en Sí, el que de repente quitas todo este ruido de un bull market que pudiera ser como demasiado, no sé, como que sale demasiado y aquí hay que concentrarse en construir, ¿no? Y creo que esa ha sido mucho la filosofía de Ava Labs dentro de esta temporada, por llamarlo de alguna manera, así que por eso es que hemos estado viendo salir nuevas herramientas, el desarrollo de nuevas cosas que están también pues por anunciarse, por ejemplo, toda esta salida de subnets de distintas naturalezas. Entonces, creo que más allá que verlo como un impedimento, digo, si bien enfrenta sus dificultades y afortunadamente ahí el equipo de finanzas está haciendo un excelente trabajo, creo que también hay que ver el lado positivo de esto y cómo lo aprovechamos para salir, digamos,
con mucha más fuerza, ¿no? Creo que hay que aprovecharlo para esta construcción y para seguir creciendo en medida de lo posible, ¿no? Muy bien, excelente. Y que para las personas que a veces algunas personas me preguntan que son del área de la computación y quieren empezar a trabajar en cripto o de alguna otra área también, ¿qué tú puedes decir a esas personas? ¿Cuáles son dónde esas personas pueden ir para desarrollar proyectos? ¿Cómo trabajar en cripto ahora y para los próximos años? Súper. A ver, yo creo que cripto tiene muchísimas oportunidades. Es un área, una industria que está apenas en desarrollo y a veces uno se queda con la idea de que es que hay que ser desarrollador para entrar y no es así, ¿no? Es muy importante entender que la tecnología que estamos desarrollando crea una nueva industria y esa industria requiere de gente de marketing, de gente de negocios, de gente de diseñadores, de muchísimo tipo de perfiles, ¿no? Y que de alguna manera hay que, bueno, incluso arquitectos, si quieres diseñar ahí algún edificio en el metaverso, ¿no? Es decir, no estamos acotados a un tipo de perfil y en ese sentido es una invitación amplia a todo el mundo para que pueda sentirse con la libertad de que este también es su lugar, ¿no? Es eso de entrada. Ahora, ¿cómo comienzas, no? Creo que uno de los puntos más importantes dentro de cripto es el lado de la comunidad. ¿No? El formar parte de una comunidad, de empezar a crear vínculos, networking, es algo súper importante. ¿Por qué? Porque en este momento no hay como una experiencia que tú puedas a veces llegar y decir soy experto en el tema, ¿no? Porque en realidad es que es muy nuevo y lo mejor es empezar a crear esa red, darte a conocer, digamos, desde un lado muy de la comunidad, muy del lado, crear incluso tu propia marca personal, creo que es importante y a partir de eso empezar a ver las oportunidades, ¿no? Ahora, en cripto, por esto mismo de que es algo que se está formando actualmente, tienes muchísima área en el área de emprendimiento, ¿no? Si de repente tú quieres sacar una solución, hay muchísimas cosas que a veces ni siquiera se han pensado y que ahí puedas estar. O algo que ya existe, pero lo puedes hacer de mejor forma, ¿no? Es esta idea de formar parte también activa de lo que se está construyendo. Y a ver, eso es del lado de emprendimiento. Si quieres irte por ese lado, mi consejo es que participes en hackatones, que eso te va a dar también mucho feedback sobre una idea de negocio, cómo lo puedes llevar a cabo, los siguientes puntos a tratar, asesorías incluso desde el lado de levantamiento de capital, etcétera. No creo que eso va muy del lado del emprendimiento. Ahora, si te quieres ir a trabajar más a una institución o a algún proyecto que ya esté, digamos, operativo, hay muchas empresas que siguen contratando, incluso en estos bear market. Avalabs es uno de ellos. Pueden entrar a la página de Avalabs también a revisar qué vacantes existen. Pueden entrar también, tenemos un grupo de Telegram que se llama Avalanche Jobs, donde los mismos proyectos van haciendo como sus búsquedas de ciertos perfiles y los publican ahí para que en caso de que alguien de la comunidad esté interesado también pueda meterse. Pero creo que lo más importante dentro de todo es el primer punto que comentaba, ¿no? Crear este networking, porque muchas veces yo conozco que tú trabajas bien porque te diste a conocer en la comunidad y entonces te jalo para mi proyecto. Y a veces hay ciertas, muchos de emprendimiento, incluso si estás trabajando en un proyecto ya establecido, vas a enfrentarte con ese ecosistema, ¿no? Va a ser un ecosistema muy, muy dinámico, que cambia muchísimo y hay que hacer siempre una investigación de dónde participamos, ¿no? Porque al final todo esto está, como les digo, ¿no? En continuo desarrollo, en continua experimentación, entonces a veces creo que la mejor forma de participar o de aprender a veces es equivocándose, otras veces te lo puedes ahorrar muchísimo con consejos de alguien que ya pasó por ahí, así que también de ese lado la parte de comunidad les puede ayudar muchísimo. Entonces, pues nada, es en general empezar de forma activa en todo el ecosistema y a veces resulta difícil cuando uno trae un trabajo detrás o está pues con otras preocupaciones, pero si les interesa, hay como camino y muchísimas oportunidades también, ¿no? Sí, yo no conocía el en Telegram que es Avalanche Jobs. Sí, tal cual. Sí. Avalanche Jobs, todo junto. Muy bien, yo voy, envíame después que yo voy a poner en la descripción del video. Muy Súper. bueno Te para... envío eso y te voy a enviar también el link de las posiciones que están libres en Avalabs por si a alguien le Sí. interesa y que pueda participar, ¿no? Estamos buscando gente desde producto, marketing,
bueno, desarrolladores, por supuesto que siempre. Entonces, bueno, todos los Sí. perfiles son bienvenidos, la verdad. Sí, muy bien. Y ese es el bueno también de este mercado digital, porque, por ejemplo, tú estás en México trabajando, Avalabs está en Estados Unidos y entonces se puede hacer el home office y eso es muy bueno. Totalmente, oye, y también el alcance que uno logra tener con esta realidad virtual que empezamos a tener, ¿no? Es nuestro Sí, día a día y que de repente ahora, pues, que voy a ir a Río, que voy a tener oportunidad igual de entablar como estas conversaciones cara a cara, que también es invaluable, ¿no? El hecho de que puedas, a veces resulta como mucho más fácil asistir a estos eventos, ¿no? Y de repente todo lo que sacas de ahí, de contactos, de conocimiento, etcétera, es algo que no te puede dar a veces esta interacción virtual, pero definitivamente es una maravilla el poder tener el alcance que nos da Internet, así que definitivamente a seguir creciendo la comunidad. sí, realmente increíble. Ah, bueno, ya hice todas mis preguntas por ahora, porque después cuando vengas en septiembre tendré mucho más otras. ¿Tiene más algún mensaje, algo más que te gustaría decir? Pues nada más, yo creo que agradecerte, Marcelo, y también invitar a la comunidad a que si quiere formar parte de la comunidad de habla hispana, tenemos un grupo en Telegram que es Avalanche-ES. También tenemos un canal en portugués que, si no recuerdo, es Avalanche-PT, Sí, pero no sí. estoy muy segura, sí, ¿verdad? Entonces, igual te lo mando ahí para que lo puedan poner y que nada, que esta es su comunidad, que se sientan también parte de ella, que aquí van a ser bienvenidos, de verdad no importa si apenas están iniciando o son o llevan años en cripto. De hecho, todos estos perfiles creo que la interacción de todos ellos nos ayuda a todos a ir creciendo y pues nada, estamos para ayudarles a experimentar todo este mundo en comunidad y apoyarlos también en este proceso de entrar al mundo cripto. Así que pues muchísimas gracias, Marcelo, por el espacio y emocionada por vernos allá en Río. Muy bien, excelente. Y muy bien, bueno, entonces en septiembre, este evento Blockchain Rio en alto nivel, tendremos personas de Avalabs, entonces es una oportunidad para hacer network y vengan todos si posible. Yo voy a poner en la descripción también el website del evento y bueno, nos vemos. Nos vemos.